el año que lo cambió todo. Corría el año 2019, una época de pasillos ruidosos, mochilas pesadas y cambios inesperados. Para Mateo, cumplir 16 años fue como presionar un botón de reinicio en su vida. Hasta no hace mucho tiempo, había sido un chico sumamente sensible. Cualquier comentario pesado lo hería y las lágrimas solían ser su respuesta automática cuando el mundo lo abrumaba. Sin embargo, a sus 16, decidió construir un escudo. Empezó a hacer ejercicio con disciplina, transformando no solo su físico, sino también su mentalidad. En el liceo, la diferencia era evidente. Ya no era el blanco fácil de antes. Si alguien intentaba ofenderlo o molestarlo, él simplemente soltaba una carcajada irónica o pasaba de largo ignorándolos por completo. Se había propuesto no dejarse dominar por sus emociones, manteniendo una postura firme y calmada ante el mundo. Pero, a pesar de esta nueva coraza inquebrantable, había un punto débil que no podía entrenar en el gimnasio: su extrema timidez a la hora de expresar lo que sentía por una chica. A sus 16 años, nunca había tenido novia y el terreno del romance le parecía un campo minado. Su zona de confort absoluta era su grupo de amigas y amigos del liceo. Entre ellos estaba Elena. Ella era una chica sencilla, dueña de una belleza natural y sin pretensiones. Lo que más destacaba de ella era su mente brillante y un sentido del humor tan rápido y gracioso que lograba romper la seriedad de Mateo sin ningún esfuerzo. Al principio, para él, ella era solo eso, una buena amiga del grupo. No la miraba con otros ojos, ni había segundas intenciones en sus conversaciones. Pero las cosas empezaron a cambiar a fuego lento. Los padres de Elena eran sumamente estrictos y casi nunca le daban permiso para salir, así que el liceo se convirtió en el único universo donde ambos podían interactuar. Empezaron a buscarse más durante los recesos, a compartir secretos entre clases y a crear un mundo propio en medio del bullicio escolar. Mateo comenzó a notar cómo la buscaba con la mirada apenas entraba al aula. Empezó a memorizar su risa y a admirar en silencio la luz que irradiaba cuando hablaba de las cosas que le gustaban. El chico estoico que había jurado no dejarse gobernar por sus emociones descubrió, de la forma más bonita e inesperada, que se estaba enamorando perdidamente de su amiga. Dar el gran paso fue una de las batallas internas más difíciles para Mateo. Acostumbrado a ocultar sus inseguridades bajo su nueva fachada de chico duro e indiferente, enfrentarse a sus sentimientos por Elena lo dejaba completamente expuesto. Pero el miedo a perder la oportunidad fue mayor que su timidez. Un día, al final de las clases, mientras el resto del grupo se adelantaba, él la detuvo un momento. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora y las palabras atropellándose en su boca, le confesó lo que sentía. Para su sorpresa y alivio, Elena sonrió de esa forma radiante que la caracterizaba y le confesó que ella sentía exactamente lo mismo. Así comenzó la aventura de su primer noviazgo. Para Mateo, todo era un mundo inexplorado, pero Elena fue su mejor guía. A sus 16 años, ella le enseñó la magia de las primeras veces. La primera vez que entrelazaron sus manos caminando por los pasillos, el primer abrazo que se sintió como un refugio seguro, y el primer beso robado rápidamente detrás de las escaleras del liceo antes de que sonara el timbre. Elena le demostró que el amor no era una debilidad como él había llegado a pensar, sino una fuerza que lo complementaba. Debido a que los padres de Elena no la dejaban salir a pasear, a comer helado o a ir al cine como las demás parejas, el liceo se convirtió en su pequeño universo. Las citas eran los minutos del receso. Compartían el desayuno, se sentaban juntos en las gradas de la cancha y hablaban de sus sueños y metas. Mateo, quien solía ser reservado, encontraba en la inteligencia y el humor de Elena el espacio perfecto para ser el mismo, sin armaduras. Había, sin embargo, un momento en el que Mateo lograba cruzar la frontera de la escuela. Cuando Elena se enfermaba y faltaba a clases, el mundo de Mateo perdía color. En esas ocasiones, él dejaba de lado cualquier rastro de vergüenza y se atrevía a ir a visitarla a su casa. Con la excusa de llevarle los apuntes del día o las tareas, se ganaba unos minutos a su lado en la sala, bajo la mirada atenta de la familia de ella. Para Elena, ver a ese chico que a veces se mostraba tan rudo ante los demás, convertido en alguien tan tierno y preocupado por su salud, le confirmaba que estaba con la persona correcta. Fueron meses de una experiencia muy bonita, llena de risas, de miradas cómplices y de un cariño genuino que parecía blindado contra todo. Estaban en su mejor momento, pero el calendario avanzaba implacable hacia un año que cambiaría las reglas del mundo entero. Llegó el 2020 y, con él, la repentina noticia de la cuarentena. Las puertas del liceo se cerraron indefinidamente y se desvaneció el pequeño santuario que Mateo y Elena habían construido. La distancia física fue el primer gran golpe para la relación, complicando todo drásticamente,
en especial considerando que las reglas en la casa de Elena se volvieron aún más estrictas. Pero el verdadero quiebre comenzó cuando Mateo cayó gravemente enfermo. Acostumbrado a la fortaleza física y mental que había cultivado con tanto esfuerzo a cumplir los 16, sentirse en cama, decaído y sin energía le causaba una profunda frustración. El fantasma de aquel chico extremadamente sensible y llorón del pasado lo atormentaba, y se prometió a sí mismo que no dejaría que nadie lo viera en ese estado. Elena, recordando todas las veces que él había ido a visitarla cuando ella enfermaba, le suplicaba por mensajes que le permitiera ir, que buscaría la forma de escaparse un momento o que al menos hicieran videollamadas para acompañarlo. Sin embargo, el orgullo de Mateo fue más fuerte. Su miedo a mostrarse débil y vulnerable frente a la chica que amaba lo llevó a levantar un muro impenetrable, rechazando tajantemente todos sus intentos de acercamiento. Aislado en su habitación y sintiéndose sofocado por el encierro, Mateo buscó desesperadamente distracciones para escapar de su propia realidad. Empezó a pasar horas enteras conectado al celular, comenzando a chatear frecuentemente con muchas otras chicas, entre ellas amigas de otros círculos como Valeria. No había dobles intenciones en sus mensajes. No buscaba enamorarlas, ni coquetear, ni engañar a su novia. Simplemente hablaba de cualquier trivialidad, de música, de series o de lo aburrida que era la pandemia, buscando llenar las horas vacías del día. El problema fue que no supo medir las consecuencias de esa distracción. Mientras pasaba las madrugadas enteras en línea respondiendo mensajes en distintos chats y manteniendo conversaciones constantes con otras personas, sus respuestas para Elena se volvieron cortantes, escasas y frías. La chica brillante y graciosa que había sido el centro absoluto de su universo escolar, de repente se encontró relegada a un doloroso segundo plano. Elena pasaba los días esperando una respuesta de Mateo, solo para verlo en línea escribiéndole a todos los demás menos a ella. Para Elena, la situación se volvió insostenible. Ella, que había sido tan comprensiva, que había intentado por todos los medios apoyarlo durante su enfermedad y hacer que la distancia de la cuarentena doliera menos, sentía que estaba luchando sola por la relación. Verlo activo en las redes, sabiendo que pasaba horas conversando con otras personas mientras dejaba sus mensajes en visto o le respondía con monosílabos horas después, fue apagando la chispa de su paciencia. No era el miedo a una infidelidad, porque en el fondo sabía que no buscaba otro romance. Era el dolor punzante de la indiferencia. Era el dolor de sentirse invisible y descartable para la persona que más le importaba. Una tarde, el silencio de Elena dejó de ser una espera comprensiva para convertirse en una decisión firme. Con el corazón roto, pero con la claridad y la inteligencia que siempre la caracterizaron, le escribió un último mensaje, largo y sincero. Le explicó lo agotada que estaba de mendigar su atención, de ser tratada como una opción secundaria para matar el aburrimiento, cuando ella siempre lo había puesto como su prioridad. Le dijo que lo quería muchísimo, pero que no podía seguir aferrada a una relación en la que, paradójicamente, se sentía más sola que nunca. Y así, con una tristeza profunda, terminó con él. Para Mateo, leer ese mensaje fue como chocar a toda velocidad contra un muro. Ese golpe destrozó por completo toda la coraza de chico duro que había construido con tanto empeño desde sus 16 años. La frialdad, el estoicismo y el control absoluto de sus emociones de los que tanto se enorgullecía se derrumbaron en cuestión de segundos. El muchacho indiferente desapareció, dejando al descubierto, una vez más, al chico inmensamente sensible que siempre había habitado en su interior. Y entonces lloró. Lloró con una angustia profunda y asfixiante en la soledad de su habitación. Las lágrimas que había jurado no volver a derramar cayeron sin control al darse cuenta, de golpe, del gigantesco error que había cometido al alejar, por puro orgullo y estupidez, a la única persona que realmente había querido quedarse a su lado cuando más vulnerable se sentía. Los días que siguieron a la ruptura fueron los más grises y pesados que Mateo había vivido. La cuarentena, que antes le parecía simplemente aburrida, se transformó en una prisión llena de recuerdos. Extrañaba absolutamente todo de Elena. Su risa contagiosa que rompía su seriedad, la complicidad de las charlas en los recesos y la forma en que ella lo hacía sentir especial sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que al intentar proteger su imagen de chico fuerte e invulnerable, había destruido lo más genuino y hermoso que había llegado a su vida. Lleno de arrepentimiento, intentó escribirle y pedirle perdón. Trató de explicarle que las conversaciones con las otras chicas no significaban nada, que solo eran una forma tonta de evadir su propia frustración por estar enfermo y encerrado, y que ella era la única que realmente le importaba. Pero el daño ya estaba hecho. Elena, manteniéndose fiel a su propio valor, fue amable pero firme. Le dejó claro que lo perdonaba y le deseaba lo mejor,
pero que no volvería con él. La confianza se había roto, y ella no estaba dispuesta a regresar a un lugar donde la habían hecho sentir que no importaba. Mateo tuvo que enfrentarse a la dura realidad de sus propios actos. Toda esa fortaleza física que había ganado haciendo ejercicio a los 16 años no le servía de nada para cargar con el peso de la tristeza. Comprendió a la fuerza que mostrarse vulnerable ante la persona que amas no es una debilidad, sino un acto de confianza y amor profundo. Su absurdo orgullo lo había cegado, haciéndole creer que siempre tendría tiempo para arreglar las cosas y que ella siempre estaría ahí esperando en segundo plano. La historia de Mateo y Elena quedó como un recuerdo agridulce, una época hermosa que se quedó atrapada en los pasillos de aquel liceo del 2019. Para Mateo, esta primera experiencia de amor le dejó el corazón roto, pero también una madurez que ningún gimnasio le podría haber dado. Al final, toda esta experiencia le dejó una dura enseñanza que se le grabó a fuego en la memoria, confirmando esa gran verdad de la vida. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y cuando por fin se da cuenta de lo que dejó ir, solo le queda llorarlo.